En 1918, el mundo se recuperaba de los estragos de la Primera Guerra Mundial, pero lo peor estaba por llegar. La gripe española, una enfermedad mortal, comenzó a expandirse por el mundo en la época más alegre del año. Acompáñame en este viaje al pasado para recordar una Navidad marcada por la pérdida, el miedo y la esperanza. Esta pandemia, que en realidad no tuvo su origen en España, se ganó su nombre porque la prensa española, no censurada por la guerra, fue de las primeras en reportar ampliamente sobre ella. En menos de un año, el virus había infectado a 1/3 de la población mundial y cobrado la vida de aproximadamente 50 millones de personas. Pero ese frío diciembre de 1918, las cifras eran solo un eco lejano frente a la cruda realidad que enfrentaban las familias en Navidad. Para muchos, aquella festividad, que normalmente evocaba imágenes de mesas llenas, risas y villancicos, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida. En las calles, el aire estaba impregnado de temor y desconfianza. La enfermedad no discriminaba entre ricos y pobres, aunque sus efectos eran mucho más devastadores en los sectores vulnerables. En un intento por frenar la propagación, las autoridades locales ordenaron el cierre de iglesias, teatros y mercados, dejando a las ciudades en un silencio fantasmagórico. Incluso las reuniones familiares, una tradición navideña esencial, fueron desaconsejadas o directamente prohibidas en algunas regiones. La escena dentro de las casas no era más alentadora. Muchas familias se reunían alrededor de mesas vacías, con sillas que permanecían desocupadas porque el virus había reclamado a alguien querido. En lugar de decoraciones festivas, las habitaciones se llenaban con el olor del alcanfor y otros remedios caseros que se creían eficaces contra la enfermedad. La paranoia colectiva daba lugar a prácticas desesperadas, desde llevar mascarillas hechas de gasa hasta ingerir brebajes de ajo y vinagre. Los hospitales estaban desbordados. En muchos lugares, las enfermeras trabajaban jornadas interminables, enfrentando no solo el agotamiento físico sino también el constante riesgo de contagiarse. El personal médico, limitado por la falta de recursos y conocimientos sobre el virus, recurría a tratamientos rudimentarios que, en su mayoría, tenían poco o ningún efecto. Los cuerpos se apilaban en morgues improvisadas y los servicios funerarios, abrumados por la demanda, no daban abasto. En algunas ciudades, los ataúdes se transportaban en carretillas por las calles vacías, una imagen que resultaba tan escalofriante como simbólica de aquel diciembre sombrío. En medio de la desesperación, las comunidades buscaron formas de mantener viva la esperanza. Algunas personas cantaban villancicos desde las ventanas de sus casas, un intento de conservar algo de normalidad en tiempos anormales. Otros enviaban cartas y regalos a amigos y familiares que no podían visitar, creando una conexión simbólica cuando la física era imposible. En algunos pueblos, las campanas de las iglesias seguían sonando, no como una invitación a congregarse, sino como un recordatorio de fe y resiliencia. Para los niños, aquella Navidad fue especialmente difícil de comprender. Se les decía que Papá Noel o los Reyes Magos también debían protegerse del contagio, lo que explicaba por qué sus regalos eran más modestos o incluso inexistentes ese año. Las historias de niños valientes que ayudaban en casa mientras sus padres y hermanos yacían enfermos se contaban una y otra vez, como si fueran cuentos de hadas macabros diseñados para inspirar fortaleza. Aunque el mundo estaba dividido por fronteras, tanto políticas como culturales, el sufrimiento compartido por la pandemia creó una sensación única de solidaridad global. Desde Nueva York hasta Tokio, las personas enfrentaban el mismo enemigo invisible y compartían las mismas medidas de precaución. Las cartas que cruzaban el Atlántico llevaban mensajes de consuelo y oraciones, recordando a quienes las leían que no estaban solos en su lucha. Aquella Navidad de 1918 también inspiró actos de generosidad inesperados. Algunos comerciantes distribuyeron alimentos y ropa entre los más necesitados, conscientes de que, aunque sus propios recursos eran limitados, la solidaridad podía ser un escudo frente al desamparo. En hospitales y refugios, voluntarios arriesgaban sus vidas para llevar un poco de consuelo a los enfermos. Estas pequeñas acciones eran como velas encendidas en la oscuridad, recordando que incluso en los peores momentos, la humanidad es capaz de actos de bondad extraordinarios. El impacto de esa Navidad sombría de 1918 resuena incluso hoy.
Fue un momento en que la humanidad tuvo que reevaluar sus tradiciones y adaptarse a circunstancias impensables, una lección que, más de un siglo después, sigue siendo relevante. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente desde entonces, los sentimientos de pérdida, aislamiento y resiliencia que definieron aquel diciembre siguen siendo universales. La gripe española marcó a una generación, pero también mostró que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano tiene una capacidad infinita para adaptarse y encontrar luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado el video, dímelo en los comentarios, te lo agradecería mucho. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Felices fiestas a todos.